Hola amigos, qué gusto estar de nuevo con ustedes como siempre, cada miércoles, cada 15 días. Traigo aquí un personaje inspirador para conversar sobre estos temas de la vida y más allá de ella, para que sigamos aprendiendo desde distintas ópticas, distintas perspectivas. Hoy tengo a la doctora Lola Aparicio. Estoy encantada de tenerla acá. Ella, para quienes no la conocen, la doctora Lola Aparicio estudió medicina y luego hizo su doctorado en psiquiatría y ha pasado muchos, bueno, además de otros estudios, por supuesto, tiene muchos estudios adicionales, pero ha pasado gran parte de su vida eh, estudiando e interesada, investigando sobre las visiones en el lecho de muerte. Es un tema súper interesante que ella ya nos va a introducir de lleno. Vamos a estar conversando sobre este tema que conoce tanto y ha dado muchas charlas. Y bueno, nada, aquí se las presento. Hola Lola, ¿cómo estás? Hola Elizabeth, un placer y un honor de que me hayas invitado a tu canal. Yo ya había visto vídeos tuyos, me encantan las entrevistas que haces, traes siempre a una persona con tanto conocimiento, con tanta sabiduría, dando unos mensajes de una gran calidad y de calidez humana, que cuando me invitaste a que viniera a tu canal, pues me sentí muy honrada de poder compartir este espacio con todos vosotros, contigo y con todos los que nos escuchan, ¿no? Deseando de que este mensaje llegue a todos aquellos a los que tiene que llegar, porque yo me interesé, como bien dices, por las visiones en el lecho de muerte debido a mi profesión. Yo soy médico, como bien has dicho al principio, desde el año 1986 y estoy trabajando en activo desde entonces. No, o sea, no he parado de trabajar. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que he tenido a lo largo de estos 35 años la oportunidad de ver toda la continuidad de la vida de mis pacientes. Imagínate los más ancianos que yo conocí cuando empecé mi carrera profesional, pues a lo largo de su vida pues vi cómo caían enfermos, cómo estaban terminales y cómo finalmente trascendían, ¿no? Entonces he tenido la oportunidad y el honor de poder acompañar a muchas personas en ese tránsito, ¿no? Porque yo siempre hago una pregunta que no es mía, ojalá fuera mía, porque me parece súper brillante, que es preguntarle a las personas qué es lo contrario a la muerte, qué es lo contrario a morir. Cuando a mí me hicieron esa pregunta, lo primero que respondí, lo contrario a morir es vivir. Pues no, sí, y si lo pensamos bien, como voy a dar la respuesta que a lo mejor muchos ya sabéis, lo contrario a morir es nacer. Nacer es lo contrario y lo opuesto a vivir. Vivir, morir. Vivir no tiene contrario, vivir es la manifestación en donde, o el fenómeno en donde aparece el nacimiento y la muerte. ¿Qué quiero decir con eso? Que esas dos eventualidades, tanto el nacimiento como la muerte, son manifestaciones de lo que es la vida. La vida no tiene ningún opuesto, no existe, no podemos saber o conceptualizar lo que es la no existencia, de manera que en el universo todo es vida. Y esto me lleva a la conclusión de que, y esto lo llevo diciendo hace un tiempo, de que creo que mi misión en la vida es compartir y, con los que me escuchan, con la información que yo doy, compartir una frase que se puede resumir en 4 palabras: la muerte no existe. La muerte no existe. Pero fíjate que esa respuesta que has dado a esa brillante pregunta y esa brillante respuesta, no todos la aceptan. Dicen, bueno, podrán decir, muchos de los que están viendo esto dirán, pero esta doctora, ¿qué le pasa? Como que Sí. la vida no es lo contrario de la muerte.
Y me encantan tus disertaciones porque siempre estás haciendo como un paralelo entre el nacimiento y la muerte. A ver, Exactamente. Sí, hago un paralelismo entre el nacimiento y la muerte, porque cuando nacemos no nacemos solos. Necesitamos un instrumento, un vehículo, que es nuestra madre para llegar a este plano, a este mundo. Necesitamos un vehículo que es la madre y luego pues estamos acompañados, está allí o la matrona, el médico, la familia, una hermana, no sé, hay gente que está esperando a que lleguemos al mundo, ¿no? Pues pasar al otro lado es algo parecido. Muchas veces lo hacemos de manos de una enfermedad, lo hacemos de manos de un accidente, de un traumatismo, usamos un instrumento para poder trascender al otro lado y tampoco lo hacemos solo. Lo hacemos acompañados muchas veces de los seres queridos que están en este plano, pero también de otras entidades, otros seres que están en el otro plano, ¿no? El otro día hablando con mi madre me decía, bueno, ¿tú cómo hablas de estas cosas ahí en tu canal? ¿Cómo hablas de que hay vida después de la muerte? Si nadie ha venido para contarlo. Y es una frase muy típica, nadie ha venido para contar lo que hay en el otro lado. ¿Cómo puede decir eso? Y le voy a responder lo mismo que le voy a responder a vosotros. Eso es una creencia que es falsa, como tantas creencias limitantes y falsas que tenemos. Ha venido mucha gente desde el otro lado a contar lo que hay desde el otro lado. Hoy en día hay estudios no grandes, enormes, que siguen estando activos. No es un capítulo ni muchísimo menos que se haya cerrado, que son el de la experiencia cercana a la muerte. Ya la doctora Kübler-Ross y el Raymond Moody empezaron con estos conceptos de experiencia cercana a la muerte, aunque esas experiencias están descritas en la literatura. Platón fue uno de los primeros que describió en su libro La República una experiencia cercana a la muerte. Eso ha existido siempre y qué curioso que en todos los ámbitos históricos pasados como Platón y en las investigaciones que se están haciendo actuales siguen un patrón. O sea, las personas es lo mismo que el patrón de nacer. Dice, bueno, ¿cómo es posible que un niño de Alaska nazca igual que un niño de una tribu de África? Pues porque el nacimiento, esto nos resulta risible, ¿no? O sea, nos da risa porque dice, no, hombre, claro, es que el nacimiento solamente, bueno, hay una vía para nacer y todos nacemos lo mismo. Bueno, pues escucharme, todos morimos lo mismo. Seguimos, seguimos un patrón para morir. Lo que pasa que igual que el patrón del nacimiento está muy descrito por la ciencia y no creáis que desde hace tanto tiempo, porque en los años oscuros de la Edad Media y mucho después no se podían hacer autopsias al cuerpo humano, había que hacerlas a escondidas para saber qué músculos y qué encerraban dentro el cuerpo humano, eso estaba prohibido y era un misterio dónde se radicaba el niño, por dónde salía, lo que es el canal del parto, eso que hoy en día a nosotros nos parece un conocimiento absolutamente popular, no hace mucho tiempo no existía. Pues ese conocimiento sigue eh, sin existir, sí existe, pero sigue sin trascender a lo que es la población de cómo trascendemos hacia el otro lado, cómo nos vamos hacia el otro lado. Una vez que nos vamos hacia el otro lado, esa experiencia cercana a la muerte cuentan esas primeras momentos con quién nos encontramos en el otro lado, ¿no? La experiencia cercana a la muerte surge cuando hay una parada cardiorrespiratoria brusca, ¿no? Bien por un accidente, bien por una parada cardiorrespiratoria en un quirófano, y la persona ha tenido que ser resucitada, ha tenido que ser reanimada, y entonces te cuenta qué es lo que ha visto en el otro lado, qué es lo que ha sucedido en el otro lado y han vuelto. Cada experiencia cercana a la muerte es única, como cada vida de la persona es única.
sigue un patrón determinado, ¿no? Aparece el túnel, aparece la revisión de vida, aparece la luz, aparecen las entidades, y en la experiencia cercana a la muerte prácticamente casi toda aparece o un ser querido fallecido o una entidad que se presenta como guía o que la persona reconoce como guía, que le dice no es tu momento. Hay un efecto aduana, un efecto barrera, que una vez que pasas ese efecto ya no hay retorno otra vez a esta vida, pero como la persona está destinada a seguir viviendo, pues hay ese efecto en donde alguien te dice, te para y te dice, no es tu momento. Y la persona que está viviendo esa experiencia se da cuenta con su conocimiento, se da cuenta de que es verdad, de que no es el momento porque tiene una misión que hacer, porque tiene un trabajo que hacer y porque todavía no ha terminado su servicio y vuelve, ¿no? Muchas veces vuelve con desgana, ¿no? Pero sabe que es su deber, que tiene que continuar en esta vida, ¿no? Pues esas, sí, dime, tú me paras cuando quieras, que yo me pongo a hablar, No, yo no te quiero parar, solamente quería hacer una... tú me paras, me Eh, preguntas. Es tan cierto esto de que cada experiencia cercana a la muerte es distinta a otra, ¿verdad? Porque, bueno, como tú sabes, yo eh, perdí un hijo, bueno, no lo perdí porque siempre está aquí conmigo. Eh, él trascendió a otros planos y dos Ujú, meses antes de trascender, él tuvo una experiencia cercana a la muerte y me contó todo lo que vivió. Y ajá, a él no lo reanimaron, él no tuvo todo este proceso de reanimación. no, es Él cierto. estuvo como, no sé cuánto tiempo eh, que se fue, unos 20 minutos quizás o más, y regresó. Ujú. Entonces es tan interesante ese tema, a mí también me apasiona y bueno, nada, disculpa que, Bueno, que te meta ahí en ese... Elizabeth, yo he hablado de la reanimación porque gracias a la reanimación cardiopulmonar que hoy en día se aplican en los hospitales, mucha gente ha podido ir y volver. A lo mejor en otros momentos pues no hubiera podido darse este fenómeno, pero también es verdad que hay mucha gente que ha vuelto sola. O sea, en casos, por ejemplo, de accidentes que se han visto de repente, que eso es otra de las características del patrón de cómo trascendemos, es el salir del cuerpo y el ver la situación fuera de tu cuerpo. Y estás viéndote a ti como estás viendo a todos los que te rodean y además con una visión muy especial. Primero que no lo estás viendo con los ojos físicos, por supuesto, porque te estás viendo tú allí, que estás en ese momento inconsciente, sino también sabes lo que las personas están pensando y lo que las personas que en ese momento están alrededor están sintiendo. O sea que hay una percepción del mundo, tanto mental del pensamiento como del mundo emocional de las personas. Una de las experiencias cercanas a la muerte que más me llamaron la atención, bueno, me han llamado la atención muchísimas, pero esa yo creo que viene ahora al caso, fue una persona que cuenta que tuvo un accidente de coche, entonces provocó una caravana de coches detrás, y él se vio cómo salía fuera del cuerpo, estaba viendo la situación, se estaba dando cuenta en ese momento que había tenido un accidente de coche, que su cuerpo yacía ahí, y lo que pensaba la gente, ¿no? Pues el desespero, el nerviosismo, y de repente sintió que había como una especie de luz en uno de los coches que estaban esperando en la caravana, y se fue atraído hacia esa luz que desprendía ese coche, y era el de una persona que estaba rezando por las personas que habían tenido el accidente. Qué bello, ¿no? Qué lindo, ¿no? Bellísimo. Y Sí, se dio cuenta cómo esa oración hacía que el pensamiento de la persona desprendiese una luz que desde el otro lado esta persona pudo percibir y agradecer que un desconocido estuviese rezando por los que acababan de tener el accidente, ¿no? Y me parece muy interesante el apuntar de que cada experiencia cercana a la muerte es distinta, aunque sigue los mismos patrones, el patrón de verse fuera del cuerpo, el patrón de saber lo que están pensando y lo que están sintiendo las otras personas, cómo esas barreras
que parecen que nos separan, unos a otros y que no sabemos lo que el otro está pensando, lo que el otro está sintiendo, en ese momento esas barreras desaparecen, con lo cual es el final de los secretos y las mentiras, porque no puedes ya ocultar nada. Eso me viene a colación a decir que cada tránsito, esto es un tránsito súbito, un tránsito comprimido, vamos a decirlo así, ¿no? La persona ha pasado súbitamente hacia el otro lado, un tránsito súbito comprimido, pero cuando la persona pues está en el lecho de muerte, son sus últimos días, sus últimas horas, va a vivir también una serie de circunstancias, de situaciones que también están muy bien, exquisitamente diseñadas, va a pasar por una serie de fases que cada uno lo va a vivir de una determinada manera. Lo que quiero decir es que lo mismo que la experiencia cercana a la muerte tienen un patrón, pero todas son distintas en sus matices, el trascender al otro lado tiene un patrón, pero cada uno vamos a tener un tránsito distinto. Un tránsito distinto. ¿Qué tipo de tránsito? El tránsito que cada uno necesite. Hay personas que van a necesitar un tránsito más alargado, más dilatado en el tiempo, y otras que un tránsito pequeño, un tránsito más corto le va a ser suficiente. Pero lo que sí ocurre en el tránsito, lo mismo que en la experiencia cercana a la muerte, se cae el velo entre los dos mundos de manera súbita. En la experiencia de las visiones del lecho de muerte, ese velo que separa los dos mundos va descorriéndose poco a poco. Va descorriéndose poco a poco. De manera que las personas que están en ese periodo terminal, pues pueden tener, yo lo he catalogado con una serie de fases. Y me parece interesante apuntar que la primera fase por la que pasan las personas que están trascendiendo, y eso yo lo pregunto además, o sea, yo ya voy en búsqueda activa de preguntarlo, es la fase de aviso. O sea, las personas que van a trascender, incluso las que van a trascender de manera súbita, muchas de ellas, luego a posteriori se puede preguntar, han tenido una fase de aviso. Una fase en donde ha habido o una intuición muy agudizada o un sueño premonitorio o alguien de la familia ha tenido un sueño premonitorio que ya decía que esa persona iba a trascender. En casos a lo mejor de muertes más o menos súbitas, ¿no? Y si empiezas a indagar, han habido señales que indicaban que esa persona iba a trascender. Esto sucede en muchísimos casos. Pero imaginemos el caso más común, más corriente, de una persona que tiene una enfermedad terminal o que está muy anciana y de repente empieza a comunicar a la familia las típicas visiones del lecho de muerte. Pues mira, estoy viendo a mi padre que está ahí sentado. O otra frase muy típica, está viniendo mi marido todos los días a visitarme. O estoy viendo que mi hijo, pues algunas veces viene y se sienta en ese sillón, ¿no? Estas cosas cuando se le dicen a los médicos, que muchas veces no están duchos ni sabemos muchas veces de qué van todas estas cosas, pues se le trata de catalogar como alucinaciones, cuando las alucinaciones tienen otras características que no son estas características, porque las alucinaciones suelen causar mucha confusión, por ejemplo, las alucinaciones agitan a la persona, mientras que las visiones de gente del otro lado no producen agitación, pueden producir asombro. Una primera reacción puede ser el asombro. ¿Por qué el asombro? Porque la persona que está teniendo esa visión sabe que a quien está viendo no pertenece a este mundo, que ha trascendido, que ya ha fallecido y sin embargo la está viendo y se asombra de estar viéndola. Pasada esa primera fase de asombro, es como que los del otro lado tranquilizan o tratan de decir todo está bien porque la persona se calma
e incluso empieza a mantener conversaciones con los del otro lado. Y la verdad es que la doctora Aparicio puede hablar perfectamente de esto con toda la base, y no solamente por sus investigaciones, sino por experiencias personales, ¿no es así, doctora? Sí, 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 experiencias personales. Bueno, pues de ahí haber ido a visitar. No me ha ocurrido una experiencia cercana a la muerte, ni nunca he estado en una situación terminal o una situación muy grave de salud, ¿no? Personalmente no la he experimentado, pero a través de mis pacientes sí que las he vivido, ¿no? Soy testigo de ellas, ¿no? Porque eh, este tipo de visiones tienen un destinatario principal, que es la persona que está trascendiendo, pero tienen un destinatario secundario también, que son las personas que están alrededor. A mí como médico me dicen en qué fase del proceso de tránsito está esa persona. Pero los parientes, los seres queridos allegados, de repente empiezan a sentir cierta paz porque dice, mira, ha venido mi padre a recoger a mi madre, no se va a ir sola. Le dan la tranquilidad primero de que su madre no va a estar sola y va a trascender, y segundo, como esa certeza que a uno le aparece de que el otro lado existe y que mi padre, que ya falleció, todavía sigue estando en el otro lado porque ha venido a recoger a mi madre. ¿Eh? Hay como un Me da doble, hay como un doble consuelo, alegría, porque es el padre que, oye, qué bien que todavía está ahí, ¿no? exactamente. Y la madre que se va a ir acompañada. Y la madre que se vaya acompañada, efectivamente. Yo me pregunto, ¿son estas, todo este tipo de experiencias, eso cada uno lo tiene que preguntar para él, ¿no? ¿Son este tipo de experiencias una prueba de que el otro mundo existe y de que existe el otro lado? ¿Eh? Eso es un trabajo que cada uno tiene que hacer por su cuenta. Llegar a ese tipo de conclusión es el camino espiritual de la iluminación. Y eso cada uno lo tiene que trabajar por su cuenta. Yo cuento lo que yo he visto. Mi conclusión es que la vida continúa después de este plano y sigue existiendo vida. Después de esta vida sigue existiendo vida como conciencia, como espíritu. Me contaba un compañero una experiencia que él había tenido con 11 años, un compañero ya de mi edad. Con 11 años este tipo de experiencias no se conocía en los años 60, 70, porque fueron a partir de ahí que Kübler-Ross y Raymond Moody empezaron a hablar de ellas, pero antes no se conocían. El hecho de que no se conocieran no quiere decir que las personas no lo experimentaran, simplemente estaban sin investigar, como los fenómenos y visiones del lecho de muerte que siguen estando sin investigar. Hay que investigar mucho, mucho sobre esto. Bueno, pues este compañero me decía que con 11 años estaba bañándose en un barreño de agua en el patio de la casa y que vio una bombilla que estaba sucia y echó mano para limpiar la bombilla, y en ese momento se electrocutó. La bombilla estaba rota, el casquillo, y se electrocutó. Y él, que no está metido en este mundo, ni mucho menos, porque él se dedica a lo que es la dermatología y cosas de la piel, pues me contaba en sus palabras, con sus palabras me decía, y entonces yo salí de mi cuerpo, pero no era ni yo, sino mi yo pensante. Mi yo pensante salió del cuerpo porque yo seguía pensando y yo sabía lo que estaba pasando. Y mi yo pensante atravesó el techo. Lo pude atravesar porque salió como el cielo raso. Y cuando estaba viviendo una experiencia de gran paz y tranquilidad, mi yo pensante se acordó de mi madre. Me gusta, cuento esta experiencia muchas veces porque me hace ver cómo personas que no están sugestionadas en absoluto ni con el mundo, no dijo mi alma, no dijo mi espíritu, no dijo mi conciencia, que son una serie de vocabularios que podemos
manejar las personas que estamos investigando y que en un momento determinado dices, bueno, es que tú te has podido sugestionar porque como tienes eso en la mente, él no usó ninguna de estas palabras puesto que él no maneja ninguno, no está en este mundo de la espiritualidad. Y él utilizó mi yo pensante, da lo mismo como lo llames. Ah, Da lo mismo como lo llames, a él le sucedió. Y entonces esto es otra de las características de estas visiones del hecho de muerte que son tan parecidas a la experiencia cercana a la muerte porque estamos en el tránsito entre dos mundos, que es que da igual lo creyente que tú seas. Si eres creyente, si eres agnóstico, si eres ateo, da lo mismo, estas experiencias le van a suceder a cualquier tipo de persona independientemente de la raza, del sexo, de la cultura, del nivel educacional y de la religión que tú profeses. De manera que lo mismo que he dicho antes, que una persona en Alaska o un esquimal en Alaska nace igual que una persona de Etiopía, igualmente trasciende siguiendo este tipo de fases, ¿no? Hay, hay pocos estudios, no hay grandes estudios como deberían haber, pero yo espero que esto sea una línea de investigación prioritaria, porque lo mismo que los médicos ayudamos a vivir a las personas, también debemos de ayudar a trascender y a acompañar. Eh, Eso lo hacen los seres queridos, pero también me parece muy interesante que el médico esté sensibilizado y concienciado y sepa que va a pasar la persona por estas fases. Y la fase de aviso es muy importante porque te está diciendo y te está advirtiendo a ti como médico o como ser querido que está al lado de que algo está pasando. Os voy a contar un caso típico me pasó con una paciente. Me llama la hija diciendo que su madre está en la cama, que no se quiere levantar, que está muy malita. Entonces, pues fui a la casa. Resulta que la madre tenía un cáncer de hígado, que en un momento determinado pues sería el instrumento que iba a aprovechar esa señora para ese espíritu, para trascender a través de esa enfermedad, pero no se le veía que estuviese pues muy mal, pero sí que se había metido en la cama y la hija no sabía por qué, ¿no? Y yo estuve hablando con ella y como me interesan este tipo de fenómenos, le pregunté directamente, porque cuando hablas abiertamente, las personas puede abrirse también directamente, sabes de lo que está hablando y sabe que tú te conviertes en un interlocutor válido. Y le pregunté, ¿le están pasando alguna cosa rara o extraña o algo fuera de lo común, quizás en la habitación, o le ha sucedido algo que a usted le llame la atención y esté ahí pensando? Entonces la señora me dijo, pues mire doctora, he tenido un sueño. Y el sueño también es muy típico, ¿no? Porque se repite este tipo de sueño. Y en el sueño yo estaba a la orilla de un río. Fijaros cómo el arquetipo del río que separa dos orillas, este lado y el otro, al otro lado del río estaba mi madre, con un grupo de mujeres que no sé muy bien quién era, pero estaba mi madre allí. Y mi madre me hacía señales de que fuera a donde ella. Me estaba haciendo señales de que fuera a donde ella. Bueno, el sueño estaba clarísimo, la mamá la estaba llamando hacia el otro lado. Y esta es otra de las fases del tránsito de las personas en el lecho de muerte, la fase de la llamada. Aparecen o tienen visiones, viene en sueños, como pasó con esta mujer. Yo le expliqué a esta mujer porque creo que las personas deben de trascender en conciencia y ser conscientes de que están llegando los últimos días o horas de su vida, y si quieren arreglar algo, tengan la oportunidad de hacerlo, y si quieren despedirse de las personas, tengan la oportunidad de hacerlo. Se lo estuve explicando, de hecho la mujer, luego la hija, yo me fui al centro de salud, me fui a mi trabajo y al día siguiente la hija
habló conmigo y me dijo, ¿qué le dijo usted a mi madre? Porque se levantó de la cama, se fue a ver a la vecina, luego estuvo con nosotros cenando. Bueno, no sé lo que le dijo usted, pero mi madre se puso mucho mejor. Y lo único que habíamos estado hablando era sinceramente y abiertamente de que iba a haber un momento en donde ella iba a trascender como todos, y quizá ese momento su madre iba a estar cerca de ella porque ya la estaba llamando desde el sueño. Y esta fase de la llamada no tiene por qué ser el sueño, sino también como visión, como visión. Me acuerdo una paciente mía que vino con su hija, la paciente no quería comunicarme lo que le estaba sucediendo, precisamente por lo que he hablado antes, por no encontrar un interlocutor válido, porque si encuentras un interlocutor válido que no te vaya a medicar, dice, ahora le cuento esto al médico y me va a dar una pastilla o me va a dar una gota y yo no estoy loca, que yo estoy bien. Entonces, poco a poco se fue tranquilizando, y lo que a la señora le pasaba es que cada noche cuando se acostaba veía a los pies de la cama a su hermano, y el hermano la estaba llamando. O sea, este efecto, esta fase de la llamada es también muy habitual, te puede estar llamando. En este caso de esta señora era muy particular. Ya os he dicho que estos son como la experiencia cercana a la muerte, tienen un patrón, pero luego tienen el matiz individual de cada uno de nosotros y tienen sus peculiaridades. En este caso, la, la paciente me decía que no quería ver a su hermano porque ella en vida estaba enfadado con su hermano, y su hermano trascendió, sí, y estaba enfadada con su hermano cuando el hermano trascendió. Y entonces veía al hermano y ella encendía la luz. Cuando encendía la luz, se iba la visión, quería dormir acompañada para no tener la visión del hermano, porque sabía que en un momento determinado iba a tener que hacer las paces con el hermano. Y la mujer todavía estaba enfadada, todavía estaba enfadada con el hermano. Digo, bueno, pues ya os imaginaréis quién estaría esperándola en el otro lado. Pues aquella persona con la que se te quedó un asunto pendiente. Sí, Y yo, increíble, y yo hablé con ella y le dije, mire usted, todos tenemos que trascender, todos nos vamos a ir, y es mejor irse sin ningún asunto pendiente, con todos los asuntos arreglados, para poder irse en paz y pasar directamente a un plano de luz y no a un plano intermedio en donde tengamos que desanclar o en donde tengamos que resolver conflictos que no hayamos dejado todavía sin resolver, ¿no? Y la señora dijo, no, 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 no. Con un ego muy grande, muy potente, me dijo, no, 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 no. Yo no le he hablado a mi hermano en vida y no le voy a hablar a mi hermano en la muerte. Digo, bueno, hija, pues, ¿cómo estará pues, contando ahora? pues ya verás lo que hace, ¿no? Yo espero que en algún momento, Sí, pero porque finalmente trascendió, en algún momento pudiera hacer las paces con su hermano. qué importante es toda esta información, doctora Aparicio, que está dando acá. Sobre todo, está bien para nuestro momento de trascender, pero para estos familiares que quizás en este mismo momento en que nos están viendo, están acompañando a un enfermo en etapa Ajá, final, y que a veces ya, no entienden, no, no, no creen en esto, ¿verdad? ya. Y qué Es importante muy, es para es la... muy importante. Mira, es muy importante saber, porque yo esta labor la hago, no te digo todos los días, porque todos los días no trasciende gente en mi consulta, ¿no? Pero sí que la hago con bastante frecuencia. Explicarle a los acompañantes que estas cosas suceden cuando se está trascendiendo, porque se van abriendo poco a poco los velos que separan los dos mundos, y en ese momento el paciente que está trascendiendo adquiere la habilidad psíquica de la mediumnidad y puede estar viendo a las personas que han trascendido lo mismo que un medium puede ver también las personas que han trascendido, y que en ese momento el paciente es como un medium
sin el cómo es un medio, y no hay que bloquear el proceso del tránsito. Porque si tú le dices a tu padre o a tu madre, mira, es una tontería lo que me estás diciendo, eso no es posible, porque tu madre, ¿cómo va a ser, cómo va a estar tu madre aquí si tu madre se murió hace 10 años? Si haces eso, lo único que va a conseguir es bloquearle el proceso y además no te va a contar a partir de ahí las cosas que él esté viendo. Pero si tú le preguntas, ¿sabes cómo es el proceso? ¿Sabes que existen este tipo de visiones? ¿Sabes que el velo se está descorriendo? Y te dice, estoy viendo ahí, como me decía una paciente, mi madre una semana antes de morir me decía, ha venido tu padre a visitarme. Y la paciente le dijo, bueno, ¿y qué quería papá? ¿Eh? ¿Qué quería? Pregúntale qué es lo que quiere. Y la mujer le dijo, me está esperando, que es otra de las fases del tránsito. Después de la llamada viene la fase de la espera. Aparecen estas visiones y van diciéndote que están esperándote. Y estas fases, doctora Aparicio, se repiten constantemente. ¿Qué otra fase hay aparte de estas que has mencionado? Estas fases se repiten, pueden darse todas las fases en una misma persona, lo mismo que una experiencia cercana a la muerte, puede darse pues la visión extracorpórea, la visión del túnel, la visión de la luz, la visión de los seres, pueden darse todas o pueden darse parte de esas. A lo mejor la persona no se ve fuera del cuerpo, pero sí que ve un túnel, por ejemplo, ¿no? O sea, pueden darse todas o darse una parte de ellas. Por ejemplo, en la fase que yo llamo, toda esta nomenclatura que estoy usando, ustedes no la habrán escuchado nunca porque es una nomenclatura de mi propia, iba a decir invención, Tu propia pero cosecha. de mi propia clasificación, ¿no? Después de recoger muchos casos, muchos casos, he visto que estos son los patrones que se repiten en la hora del tránsito, que pueden existir todos o pueden existir varios, ¿no? Y en este respecto es muy súper frecuente la fase de la espera, cuando una persona te dice, ahí sentado está mi cuñada o está mi padre, ¿no? Y tú le preguntas, ¿y qué hace ahí sentado? ¿Qué es lo que quiere? Y entonces te suele decir, si están en esta fase, pues me está esperando, me está esperando. Bueno, ¿vale? ¿Y qué está esperando? Pues muchas veces el paciente te dice, pues no sé lo que está esperando, pero me está esperando, ¿no? Claro, conforme va avanzando el tránsito, esa persona o ese ser querido que estaba esperando empieza un diálogo con la persona que está trascendiendo. Algunas veces ese diálogo los que están al lado lo pueden escuchar. Otras veces ves que la persona se queda mirando a un punto determinado de la habitación, y asiente o niega o gesticula. Luego ahí está viendo a alguien y si tú le preguntas te dice, pues no, mira, es que ha venido a decirme esto. Las conversaciones que tienen con los del otro lado pueden ir desde hacer revisiones de vida, como me ha pasado, tuve un paciente típico en este aspecto, en donde el hombre veía todos los días, tenía estas visiones, y eran gente de su pueblo. Y a través de la gente de su pueblo, él iba recordando su vida, iba haciendo esa revisión de vida y decía, bueno, pues hoy ha estado aquí fulanito y hemos estado recordando el día que fuimos a este sitio, donde nos encontramos aquí y él me ha dicho, pues nosotros fuimos a no sé dónde. Yo le dije, no, porque donde yo estuve era aquí, o sea, están departiendo, haciendo una revisión de vida. Y otras veces es muy interesante, reciben mensajes del otro lado, que pueden ser mensajes relacionados con tu situación actual. Me decía una paciente, estoy viendo a mi hijo Juan, que se llama, dice, y me ha dicho, ella, esto es también muy interesante, ella no sabía que el hijo había muerto.
porque la mujer estaba muy enferma de un cáncer genital, muy, muy enferma. Y en esos días en donde la mujer estaba agonizando, el cuerpo estaba agonizando, el hijo tuvo un ataque al corazón fulminante y murió. Y la familia decidió no decirle nada a la madre para no causarle más dolor encima que la mujer estaba muriéndose, ¿no? Entonces la mujer dice, ha venido, esto 3 o 4 días antes de trascender, ¿eh? Dice, ha venido mi hijo Juan. Claro, todo el mundo allí callado como diciendo, madre mía, madre mía, ha venido mi hijo Juan. Y le pregunté, bueno, pero ¿y qué es lo que quiere su hijo? ¿A qué ha venido su hijo? Y me decía la mujer, pues no lo sé muy bien, pero me ha dicho, mamá, prepárate que nos vamos de viaje. Prepárate que nos vamos de viaje. Wow. Claro, la consternación de la familia te la puedes imaginar, porque normalmente la familia cuando dice, estoy viendo a tu hermano, está tu hermano Juan ahí, se quedan tan en shock, desconocen muchas veces tanto estos fenómenos y se dan cuenta de que eso es algo ya premonitorio, de que la persona está trascendiendo, se mezcla el dolor de la pérdida de que esa persona se va a fallecer, como para preguntarle, bueno, ¿y qué te está diciendo tu hijo Juan? ¿No? No, muchas veces no llegan hasta ahí, algunas veces sí, pero otras veces quedan en la consternación o venga, anda, cálmate, venga, duérmete un poquito, hija, ¿no? Tratan Lo que se de recomienda, según la experiencia que tienes, es precisamente eso, ¿verdad? Hablarles y preguntar. hablar, hablar. Está aquí tu hermano Juan. Bueno, mamá, ¿y qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere? Pues no sé, dice que está esperándome. Vale, ya sabemos que está en la fase de espera. ¿Qué quiere decir la fase de espera? Pues que la persona que está trascendiendo todavía no está totalmente desapegada o desanclada como para poder trascender. Estamos esperando a que vaya quitando todas las anclas. Las primeras son las sensoriales, no dejan de comer, cierran los ojos, ya no reaccionan a estímulos, no quieren beber, pero otras veces pueden ser situaciones en donde uno quiera dejar asuntos resueltos o quiera dar un mensaje a un sobrino o a un hijo o esté esperando a que... el último caso que me he encontrado era el de un señor que estaba totalmente en fase terminal y, y el hijo no sabía por qué su padre no acababa de trascender. O sea, es que llega un momento en que pasa un día y otro día y otro día. Y entonces yo le pregunté, ¿estáis esperando que venga alguien? Entonces me dijo el hijo, pues mi madre, que es su ex mujer, porque estaban divorciados, va a venir el jueves. Eso era un martes. Mi madre va a venir el jueves porque viene desde Italia y entonces ha encontrado un vuelo y se viene el jueves. Digo, bueno, pues lo más probable es que tu padre trascienda el jueves, que espere a despedirse de tu madre, ¿no? O sea, y efectivamente se murió el jueves cuando llegó la señora, ¿no? Estos últimos momentos, estas últimas horas, se pueden negociar, se pueden negociar. Algunas veces la persona que está trascendiendo, lo está hablando con algún ser que quedamos sin saber quién es y le dice, no, pero no me puedo ir ahora, es que viene mi hijo de Suecia. eh, dejarme por lo menos hasta que venga mi hijo. Y se lo están hablando a alguien invisible a nuestros ojos, pero que esa persona lo está viendo, está negociando ese momento de trascender, ¿no? Entonces, esas visitas vienen a preparar, como el hijo fallecido de esta señora que decía, mi hijo Juan me está diciendo que me prepare, que nos vamos de viaje. Y le preguntaba a la familia, a la mujer, ¿vosotros sabéis a dónde vamos? ¿Vosotros sabéis a dónde vamos? Esta preparación para el viaje
que es como la aceptación de que ya entiendo cuál es el viaje que voy a hacer, me voy a ir hacia el otro lado. Eso lleva su tiempo según cada persona. A lo mejor hay personas que lo captan al vuelo y otras personas que necesitan su tiempo para saber que están trascendiendo y que es su momento de irse hacia el otro lado, saberlo y aceptarlo, ¿no? Y eso es la misión que tienen estas visitas, visitas de alcoba o visitas en el lecho de muerte, ¿no? Que es uno de los fenómenos más conocidos y reconocidos de lo que son el mundo del tránsito, ¿no? Del tránsito. ¿A quiénes ven los moribundos? Pues también se sabe en un 25% ven a los padres, al padre o a la madre, solo un 25%. El 75% restante pues van a ver algún familiar, algún hijo. Los esposos y esposas se ven en menor cantidad, no tanto como uno a lo mejor se imaginaba. Ven a niños, muy frecuente la visión de niños, muy frecuente la visión de niños, y ven también a seres espirituales. Seres espirituales, dice, hay ahí dos hombres vestidos de blanco. ¿Dónde se sitúan las visitas? Se sitúan o bien al lado de la cama o bien a los pies de la cama. Esos son los sitios típicos en donde se sitúan las visitas. En algunas ocasiones aprovechan las esquinas de las habitaciones también, ¿no? Otras veces no es raro ver cómo una visita de dormitorio se sitúa en el pasillo y conforme va avanzando el tránsito, esa entidad que ha venido a recoger a la persona que está en tránsito viene desde el pasillo hacia la habitación. Esto es muy habitual. Gente que te diga, hay alguien ahí en el pasillo porque veo como una sombra. ¿Quién hay ahí en el pasillo? Mira, no hay nadie, ¿no? Y al día siguiente decirte, ya sé quién estaba en el pasillo, porque anoche entró, es mi hermano Antonio. O Bien sea, ¿cómo? interesante. Y esta sería la etapa previa a la transición en sí. Efectivamente, la trapea previa a la transición en sí, que es esas visiones del lecho de muerte, tienen la función y la misión de preparar a la persona para que trascienda con la mayor paz, la mayor tranquilidad. Lo mismo que un parto, estás preparando un parto ¿para qué? Para que el parto vaya lo más suave, lo más tranquilo, lo mejor posible y que el niño nazca en las mejores condiciones posibles. No se le empuja, no, se le deja, ¿no? Hay partos que duran 1 hora y partos que duran 20. Oye, cada uno a su ritmo. Pues aquí pasa lo mismo, cada uno a su ritmo, no hay que meterles bulla, porque muchas veces las personas, por eso la familia dice, bueno, ¿qué le pasa a mi padre que lleva una semana en la cama metido, ya no quiere comer, ya no quiere, pero es que no acaba de trascender, ¿no? Bueno, porque está en su proceso y necesita ese tiempo, como ese parto largo que algunas personas tienen. Y otros que, como me contaba el otro día una amiga, me dijo que su padre había trascendido, se había acostado a echar la siesta, y ella no se levantó. O sea que cada uno va a tener el tránsito que necesita. Yo estoy hablando de esos tránsitos que por ser un poquito más largos pueden comunicar cómo se descorre el velo entre este mundo y el otro mundo. Y si os dais cuenta de las personas o las entidades, los seres que ven los que están en el lecho de muerte, son los mismos que los que ven los que están en una ECM, en una experiencia cercana a la muerte. Pues vi a mi madre, vi a mi padre, vi a un guía o sentí que era un guía o un ser espiritual. O mi abuelo me dijo, ya no puedes pasar de aquí. Son los mismos que en la experiencia cercana a la muerte. Luego, en esa interfaz entre este mundo y el otro mundo, en ese río que es el tránsito entre una orilla y otra orilla, está poblada por estas entidades, por estos seres que están ahí y que en un momento determinado la persona que está trascendiendo puede empezar a verlos.
Ay, doctora Aparicio, mi querida Lola, estoy lamentando que este programa no pueda durar más de 2 horas, porque hay tanta información, tanto que hablar contigo. Inclusive, ya que mencionaste al doctor Moody, él tiene otra investigación sobre experiencias de muerte compartida, que Claro, sé que seguramente tú tienes ese claro, ese libro se llama Destellos de Eternidad. destellos de eternidad. Así que lo único que me queda ahorita es comprometerte públicamente a hacer otra entrevista más adelante, ¿verdad? Para profundizar, porque yo estoy segura que muchas personas están súper interesadas en este tema. O sea, eso que sucede en el lecho de muerte es tan importante para todos, no solamente por nuestros amados que se están yendo, sino por nosotros mismos. Y también tú sabes mucho sobre qué pasa más allá, en esa área de transición que hablaste, qué está pasando, todo eso me encantaría conversarlo contigo en otra oportunidad. Me parece muy bien, porque creo que es mucha información quizás para un periodo de tiempo y queda preguntas, ¿vale? Quedan preguntas, porque yo me he puesto a hablar y claro, das la información, pero surgen dudas, surgen preguntas y esto como es, aparte de que suceden otro tipo de fenómenos como las experiencias compartidas, por ejemplo, hay otro tipo de fenómenos que nos hacen ver cómo la muerte está exquisitamente diseñada, cómo sigue ese patrón tan divino para que podamos trascender con la mayor paz posible. Y es una información que, como tú bien dices, nos ayuda a nosotros cuando estemos en el tránsito, pero también nos ayuda a acompañar a nuestros seres queridos. Eh, y teniendo en cuenta que nosotros vamos a poder acompañar a la persona al ser querido hasta donde nosotros hayamos llegado. Más allá no podemos acompañar. Con lo cual, a más información tengamos, más sensibilizados estemos, veamos como la muerte como un momento mágico, un momento especial en la vida de la persona, que un momento tan trascendente, tan profundo, cómo se abre ese portal entre dos mundos, veamos a la muerte desde ese punto de vista, creo que podremos nosotros mismos trascender de otra manera y acompañar a los que nos importan también de otra manera. Bueno, entonces vamos a pedirle a las personas que vean este video que nos dejen preguntas, ¿verdad? Para la próxima Genial, entrevista. genial. Y Lola, bueno, un placer, un honor, una bendición tenerte aquí y nos vamos a ver pronto. Mil gracias, muchas bendiciones. Muchas gracias a todos vosotros, amigos. Nos vemos. Disfruta de todas mis entrevistas de la serie Amor en Acción aquí en mi canal de YouTube, donde puedes suscribirte y activar las notificaciones. Visita mis redes sociales en los links que comparto aquí, donde hay contenido que seguramente serán de tu interés. Y si quieres saber más sobre mí y mis aprendizajes, busca en Amazon mi libro Amar más allá de la vida, carta a mi hijo, quien murió para enseñarme a vivir.